Hola, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hicieron los doctores, la doctora Silvia Noemí Hohenberg y el doctor Adrián Emens, de tenerme en cuenta. Soy Adriana Eugenia Cornejoster, soy médica integrativa y una de las cosas que incorporé a la práctica médica fueron las 5 leyes biológicas, también llamada nueva medicina germánica. Desde ya quiero comentar que las 5 leyes biológicas no es una terapeuta, no es una herramienta terapéutica. Las 5 leyes biológicas es una manera de mirar a nuestra biología. Por lo tanto, al ser médica, me da mucha luz y me da mucha información de los procesos que traen los pacientes a la consulta. Les voy a contar qué dicen estas leyes. La primer ley nos presenta, nos permite comprender el origen de todas las enfermedades, desde un simple resfrío hasta un tumor. Y nos cuenta que toda enfermedad o proceso biológico tiene su origen en un shock biológico. Y este shock biológico tiene ciertas características. Una es algo agudo, inesperado y vivido en soledad. Y este shock biológico tiene una carga emotiva que es de acuerdo a lo que percibe esa persona. Y esa percepción y esa carga emotiva es única, porque eso que percibe depende mucho de sus creencias, de sus filtros mentales. Podemos estar 3 personas ante ese mismo evento y cada una va a percibir de una manera diferente. Esta percepción hace que se activen áreas del cerebro, áreas definidas del cerebro, que son los focos de Hammer que se ven en una tomografía computada. Y estos focos del cerebro activan funciones orgánicas para hacerse cargo de ese evento inesperado. La segunda ley biológica nos está hablando de que cualquier proceso biológico o enfermedad tiene 2 fases. Una fase simpática, donde el organismo, donde nuestra biología se prepara para reaccionar. Esta fase simpática, fase activa, fase fría, es la primera. Y la segunda es la fase de reparación, fase parasimpática, fase caliente, fase donde aparecen todos los síntomas. Y la tercera ley biológica nos está hablando del origen de los tejidos. El origen es la ontogenia. Nosotros estamos formados por 3 capas embrionarias: endodermo, mesodermo y ectodermo. En el proceso evolutivo, el mesodermo se subdivide en 2, quedando así 4 capas embrionarias. Estas 4 capas embrionarias están comandadas por distintos cerebros. Las 2 primeras están comandadas por el paleoencéfalo, por el cerebro antiguo, y las 2 últimas están regidas por el neoencéfalo, cerebro nuevo. ¿Y qué tiene que ver? Que a nivel biológico, a nivel de funcionan diferente. Por eso, cuando hablamos de 5 leyes y hablamos de funcionalidad, hay solamente 2 cerebros que rigen la funcionalidad biológica. Uno es el cerebro antiguo o paleoencéfalo y el otro es el cerebro nuevo o neoencéfalo. El cerebro antiguo o paleoencéfalo, en fase activa, me va a aumentar la función y me va a aumentar la celularidad. Y en la fase de reparación, esto va a volver a su normalidad, y eso se logra gracias a la caseificación y
donde intervienen los microorganismos, que son las micobacterias y los hongos. En cambio, en el cerebro nuevo, en una fase activa, voy a tener una reducción de la función, voy a tener una reducción de la celularidad y voy a tener úlceras y necrosis. Y en la fase de reparación, esto se va a tener que rellenar hasta volver a la normalidad. Y aquí intervienen los microorganismos, que son las bacterias y los virus. Por eso es la característica de qué cerebro comanda tal o cual capa embrionaria, porque me está diciendo cómo va a ser, cómo va a estar funcionando ese sistema en ese momento. Y la cuarta ley me está hablando del sistema ontogenético de los microorganismos, que obviamente han llegado mucho antes que nosotros, que son las micobacterias, los hongos, las bacterias y los virus. Y la quinta ley engloba a estas cuatro primeras y nos cuenta que eso que nosotros llamamos enfermedad es un programa especial de la naturaleza con un sentido biológico y que fue creado justamente para resolver esos eventos inesperados. Con esto tenemos una idea de cómo funciona nuestra biología. Entonces, cuando yo empecé a estudiar las 5 leyes, hasta que lo pude metabolizar e incorporar de una forma armoniosa la consulta y obviamente primero en mí, una gran tranquilidad y una gran esperanza también de saber que la biología trabaja a favor de la vida, que la biología no se equivoca, así como tampoco no se equivoca el espacio-tiempo. Nosotros venimos a este espacio-tiempo, a esta escuela, a aprender y a superarnos y a sacar nuestras mejores versiones. Y a veces, cuando no lo podemos hacer, quizás también es una creencia, vendremos en otra reencarnación. Pero la idea es poder transitar esta vida que tenemos, que es un regalo, de la mejor manera posible. Y la medicina tiene mucho vocabulario bélico. Entonces, al saber que no hay nada que me está atacando, simplemente es algo que se despierta, es algo que se activa con el objetivo de mantenerme con vida, ¡epa!, se toma de otra manera. Y que yo, en vez de estar luchando contra eso que me está pasando, puedo estar aceptando, puedo estar asintiendo que eso es lo mejor que me puede pasar y usar todas las herramientas que tengo en ver cómo transito eso que es. No estoy luchando con la realidad como a veces nos pasa, que luchamos con eso que nos pasa, pero luchamos porque no aceptamos. Escuchaba el otros días y ya había comentado en las redes este ejemplo que me pareció muy lindo, pero nunca lo pude ver a nivel biológico. Nosotros, al no aceptar esto que nos pasa, estamos ofreciendo una resistencia y nuestra biología se estresa. Por eso, en el puse estas imágenes a mi izquierda. Es esta imagen que me pareció hermosa de cómo a veces nosotros, en vez de estar trabajando con toda nuestra energía hacia eso que queremos superar, queremos trascender, estamos luchando además con nosotros mismos y estamos con esta energía dividida. Nuestra energía vital, por un lado, está eso que yo siento y por el otro lado, eso que yo pienso, y eso hace que la energía esté dividida, y eso que yo quiero superar o trascender, en vez de tener
toda esa energía disponible para eso, yo la divido. Y esto con médicos integrativos o trabajando medicina tradicional con otras cosas que vos puedas ir incorporando para poder trabajar en coherencia, eso que pienso con eso que siento, que tenga el mismo color, que tenga el mismo sabor, que tenga el mismo objetivo para trascender, para superar, para transitar de la mejor manera posible. Y hay veces en ese transitar, ese programa biológico que está activo, yo siento que estoy luchando. Y cuando yo pienso que estoy luchando contra eso, en cierta manera me estoy cargando a mi biología con más peso. Mi biología está haciendo lo que ella sabe hacer muy bien y la idea es que yo pueda acompañar. No es lo mismo que yo esté transitando, por ejemplo, ya sea, voy a poner un ejemplo, transitando un cáncer, estando haciendo a lo mejor quimio, o estoy haciendo radio, o estoy haciendo otro tipo de terapia, y decirme, lo voy a transitar de la mejor manera posible y voy a ir incorporando o voy a ir implementando todas esas herramientas que yo sé en poder transitar eso de la mejor manera posible. El transitar eso de la mejor manera posible es acompañar el proceso. Yo sé que esto no es para todos, pero para los que se involucran y para los que les resuene, allá va, ¿sí? No es luchar, esto me está pasando. ¿Cómo lo voy a transitar? Esa es la idea. Y ahí no hay lucha, ahí fluyo con la vida. El adulto el adulto es el que dialoga, resuelve y sigue, ¿sí? Y no cometemos esos errores que los cometemos todos. Acá yo la primera, cuando se nos escapa la mente y decimos, ay, si hubiera sido diferente, si a mí esto no me hubiera pasado. La realidad es que esto me pasó, esto me está pasando. Esa es la realidad. Y ahí está que yo pueda asentir, que yo pueda aceptar y ver con qué herramientas transito esto. Cuando yo a la biología le digo, sí, esto es, la biología también relaja y no la estoy sobrecargando, sobreestresando. Las 5 leyes también me ayudan a esto, a poder transitar de una manera más ecológica esto que me pasa. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto que me está pasando? Agradezco infinitamente la invitación y poder estar participando y poder estar aportando a esto, poder integrar todas nuestras partes, así como el shock biológico, ahí lo puse, es psiquis, cerebro y órgano, esto está actuando al unísono, psiquis, cerebro y órgano. ¿Sí? Eso que yo percibo con ese shock biológico me activa áreas del cerebro que son los focos de Hammer. Y esos focos de Hammer activan ciertas funciones que son las que se van a hacer cargo de ese evento inesperado. Díganme si no es maravilloso sentir que nuestra biología trabaja a favor de la vida y que yo puedo colaborar, yo puedo ser parte de eso en vez de sentir que estoy en una lucha y recordar que la biología trabaja en presente. La mente es la que se puede ir al pasado y cuando yo me voy al pasado, me voy al futuro o me voy a ese mundo de fantasía donde digo, ¿y si hubiera sido diferente? Ah, si a mí me hubiera pasado tal o cual cosa. La realidad es, la biología es presente y, y acá está. ¿Cómo voy a transitar esto? Y cuando yo estoy en este presente,
el cuerpo, la biología, se me van apareciendo sincronicidades y cosas que van apareciendo a mi vida para que yo lo pueda transitar de otra manera. La biología trabaja a favor de la vida y cuando yo comienzo a conocerme, puedo colaborar en el proceso. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a la doctora Silvia Noemí Hohenberg y al doctor Adrián Emmens por tenerme en cuenta.